prácticamente tendremos 2 clases antes de la segunda parcial, ¿ya? La siguiente clase, que es 18, estaríamos dando lo que es el microparcial, que es hasta donde avancemos hoy, desde antibióticos, salmonelosis, brucelosis, sepsis, giardias, amebas, criptosporidiosis, cólera, y si nos alcanza tétanos, tétanos lo vamos a ver hoy. Y el parcial sería todo eso más lo que avancemos la próxima semana. ¿Ya? Entonces, ¿alguien sabe o conoce qué es la criptosporidiosis? ¿Alguien tiene idea o ha escuchado también? Bueno, prácticamente la criptosporidiosis es una enfermedad que va a ser causada por un parásito, por un protozoo del género del Cryptosporidium. Y generalmente existen varios agentes, varias clasificaciones de estos Cryptosporidium, que son bastantes, ¿no? Pero de los que son importantes para el ser humano, los que nos van a hacer algún tipo de contacto patógeno, son estos, que es el Cryptosporidium hominis, el parvus, el malagrepis, el felis y el canum. Pero de estos, los más importantes para el humano son estos dos, el hominis y el parvus, ¿no? Que son los patógenos que nos van a causar las diferentes enfermedades, ¿no? Como pueden ver acá, en la parte estos, los que están de color rojo, vienen a ser lo que son los orquistes del Cryptosporidium. Hablando un poquito acerca de lo que es el ciclo de vida, todo empieza con la parte de que se eliminan los orquistes, que esto va a venir a través de lo que son las heces, se vienen a contaminar a través del agua y de los alimentos, al igual que en las otras enfermedades como las amebas, las giardias que hemos visto. Y esto hace que nosotros, sobre todo en las piscinas, en los ríos, en los lagos, pues nos contagiemos, ¿no? Ya sea porque, sobre todo en los niños, a veces los niños, ustedes saben que no tienen todavía el control del 100% del esfínter anal. Entonces estos niños a veces defecan en el agua y pues obviamente el agua, si ha sido en una piscina, pues queda contaminada, ¿no? Y obviamente a veces no se llega a detectar. ¿Qué es lo que pasa? Que ya sea el niño o el hombre, ustedes saben que cuando entran a la piscina entramos sin nada en la boca, pero sí nos metemos la parte de los ojos. Entonces a veces tragamos el agua, ¿no? Entonces al tragar esta agua contaminada, viene a ser que nosotros nos lo traguemos y empieza todo este ciclo, ¿no? Empezamos con que de este oquiste nos vamos a infectar. Este oquiste pasa a ser un esporozoito, el esporozoito se transforma en un trofozoito. Y aquí el trofozoito tiene dos caminos. Uno que se va a convertir en un meronte de tipo 1, donde por lo que es su ciclo sexual, que se va a ir a dividir, a hacer su división binaria, se va a convertir en un merozoito, pero en un meronte de tipo 2. Este meronte tipo 2 ya va a tener lo que es un ciclo sexual y pues este se va a transformar en un gamonte no diferenciado, ¿no? Y este gamonte no diferenciado se va a dividir en lo que es el microgamonte y el macrogamonte. Ambos van a ser como son los microgamontes y se van a transformar en cigoto, y este cigoto se vuelve en un ooquistle de la pared fina, sobre todo ya a nivel del intestino delgado, y pues acá en la parte del intestino pues ya se empiezan a liberar, pero ya son la parte de el ooquiste esporulado. Y esto es lo que va a causar, lo que van a salir estos ooquistes, son los que salen acá a las heces, que esto va a contaminar, ¿no? Entonces se dan cuenta, prácticamente se repite el ciclo, ¿no? Desde las amebas, las giardias, inclusive la salmonela, que todo el contacto es casi fecal oral.
En relación a lo que es la epidemiología, vemos que esto es estacional y que va a estar relacionado con las fluctuaciones pluviales y sobre la temperatura en todo el mundo, ¿no? Entonces, más que todo se va a deber a una contaminación a nivel de las aguas, de los lagos, los ríos, y toda esa parte, sobre todo en aquellas gentes que viven en sectores alejados, que pues no tienen la oportunidad, se podría decir, de lo que es tener el agua potable, ¿no? Y pues obviamente vamos a ver que va a haber contaminación en las piscinas, sobre todo en los niños pequeños, como les he comentado, que suelen contaminar la parte del agua con la parte fecal de forma accidental, o sea, no lo hacen a propósito, ¿no? Ahora, si estamos hablando de un adulto, pues bueno, no sé, que estuviera con deposiciones bastante líquidas, pues ahí se podría decir del adulto, ¿no? Pero después no. Obviamente estos brotes también pueden verse, han visto en personas que han ingerido lo que es la sidra, en la leche no pasteurizada, en las ensaladas de pollo, en las verduras, en los productos crudos y sobre todo en los mariscos contaminados, ¿no? Entonces se dan cuenta, es prácticamente todo lo que está relacionado a lo que es la parte de lo que es el agua y los alimentos. Este Cryptosporidium tiene mucha más importancia, sobre todo en aquellos pacientes inmunodeprimidos. ¿Y a quiénes nos referimos? A los pacientes que están con el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Esta es más que todo es persistente, inclusive en estos pacientes con inmunodeficiencia humana el Cryptosporidium puede llegar a ser mortal, ¿no? Ya porque esto ya va a ser que pues, va a llegar a afectar a lo que son el árbol hepatobiliar, la parte respiratoria, pero sobre todo en el aparato digestivo. En relación a la clínica, vamos a ver que él tiene una variedad muy exquisita, que tiene bastante la parte clínica, que es la parte en la que más nos vamos a enriquecer. Es una enfermedad cosmopolita, pero es autolimitada, ¿no? Donde, sobre todo en los huéspedes inmunocompetentes que se van a ver y en diferentes grupos etarios. Vamos a ver que la incidencia es de acuerdo a la exposición fecal oral. 2, que vamos a ver que se van a transmitir por los brotes a través del agua. Segundo, que el periodo de incubación es de aproximadamente una semana, pero tiene un intervalo de 1 a 30 días, o sea que es más o menos un mes lo que nos va a durar la parte de la enfermedad. La característica de las deposiciones líquidas es también muy variado en relación a las otras enfermedades gastrointestinales, donde vemos que el inicio es súbito, son acuosas y copiosas. ¿Va a haber un dolor abdominal? Evidentemente sí, porque el tracto gastrointestinal está acelerado y eso nos va a producir lo que son los famosos cólicos. Va a tener el paciente malestar general. En este caso va a haber lo que es la fatiga y obviamente por lo que va a haber bastantes deposiciones líquidas, pues obviamente va a haber una pérdida de peso importante, ¿no? Va a haber también lo que es la pirexia. ¿Alguien sabe qué significa pirexia? Hablándose biológicamente. Es cuando hay una elevación de la temperatura mayor a 40 grados. Exacto. No va a haber una fiebre, ¿no? Y esta pirexia se va a acompañar, va a haber un impacto, sobre todo en los niños, porque la actividad física va a estar disminuida. El desarrollo escolar no va a ser muy bueno porque ese paciente va a estar con fiebre y es sobre todo el desarrollo de la función cognitiva, ¿no? Cuando estamos con fiebre no tenemos ganas de hacer nada y sobre todo si estamos en épocas de estudios y en época de exámenes tampoco ni queremos ver un libro, ¿no? Entonces todo este malestar se debe a las altas temperaturas que es la pirexia. Las infecciones respiratorias son raras, pero pues va a haber se manifiesta igual con la tos y todo esto se puede prolongar por 2 meses, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no es tan corta como hemos ido viendo en lo que son las diarreas, en lo que son las amebas y lo que es en la salmonela y en la brucelosis, que eran por periodos cortos, ¿no? Hasta 14 días. En este no, por lo menos vamos a estar por 1 mes a 2 meses. En la parte de los huéspedes inmunocompetentes,
vamos a ver que la transmisión va a ser igual por el agua. Estos pacientes van a acudir al hospital, las personas sobre todo que son viajeros, las personas que trabajan con animales, los niños en las guarderías sobre todo, y esto les va a obligar a que todo este malestar general que ellos tienen, pues los van a obligar a ir, ¿no? Ahora, si han estado, esta criptosporidiosis generalmente también se ve en países que son endémicos, ¿no? Sobre todo en países que son en aquellos países, por ejemplo, el África, donde donde hay más cantidad de lo que es el VIH, donde son países que están en vías de desarrollo, donde no tienen alcance el agua potabilizada, el agua tratada. Entonces, a veces uno viaja por querer conocer los lugares turísticos y demás, y pues lastimosamente en algunos lugares, por ejemplo en Estados Unidos, pues es seguro tomar el agua de grifo, acá no, y en otros países tampoco, ¿no? Entonces a veces tenemos la costumbre de tomar el agua de la pila o del grifo, y pues ahí nos hemos contaminado, ¿no? Al igual que en aquellos que no son inmunocompetentes, va a haber deposiciones líquidas, que acá la duración va a ser de 14 días con un intervalo de un día, ¿no? Más o menos esto es frecuente, las deposiciones líquidas. Va a haber lo que es el dolor abdominal, acá ya se va a añadir lo que son los vómitos, la fiebre, y la diarrea va a tener una característica importante, que esto es sanguinolento. En cambio, ¿cuál va a ser la clínica en aquellos pacientes que están inmunodeprimidos? Pues prácticamente sabemos que el paciente inmunodeprimido, cualquier infección, por más leve que sea, debe depender de lo que es el recuento de los linfocitos CD4. Si estos linfocitos CD4 están por un valor normal, obviamente esa infección va a pasar como si nada, o que la sintomatología va a ser muy leve. Pero si el recuento celular CD4 es bajo, obviamente estos pacientes, un simple resfrío los va a matar, ¿no? Entonces, cuando tengamos un paciente con VIH que está con deposiciones líquidas, lo primero, aparte de todos los laboratorios, el coproparasitológico que nosotros tenemos que pedir es el recuento de CD4. Si este recuento nos sale mayor a 180 milímetros de mercurio, pues su cuadro va a ser autolimitado y transitorio. O sea, significa que está con muy buenas defensas para estar inmunodeprimido. Pero, ¿qué es lo que pasa en el otro extremo? Si es que nuestro recuento de CD4 va a ser menos de 50 por milímetro cúbico, el cuadro pues va a ser grave, ¿no? Porque estos pacientes van a tener deposiciones líquidas en aproximadamente 2 litros al día. Entonces, si imaginan perder 2 litros en deposiciones líquidas, es bastante, y peor todavía para estos pacientes que son inmunodeprimidos, ¿no? Aparte de que nosotros tenemos que dar, más adelante vamos a ver el tratamiento, tenemos que dar lo que es el famoso TARGA. El TARGA significa el tratamiento antirretroviral de gran actividad. Se ha visto que cuando se introduce inmediatamente, aparte de todo lo que tenemos que hacer, disminuye lo que es la tasa de la criptosporidiosis en los pacientes con VIH. Y esta targa también va a inhibir lo que es directamente el desarrollo de los esporozoitos y la invasión a las células del huésped. Entonces no nos olvidemos de esto, de si bien nuestro paciente va a estar, o es un paciente que recién se lo está conociendo y que pues lastimosamente se diagnostica criptosporidiosis, tenemos que instalar inmediatamente el targa para prevenir esto, ¿no? La deshidratación que puede estar o que le puede ocasionar. Estas infecciones a veces se producen en los inmunodeprimidos, pueden ir hasta la vesícula biliar, el conducto pancreático, o incluso pueden ir a lo que es el árbol bronquial. Y si esto, el Cryptosporidium, viaja a lo que es la vía biliar, el conducto, lo que es el colédoco y demás, como complicaciones que vamos a tener, puede ser una pancreatitis, puede ser una colecistitis, una colangitis esclerosante, lo que es una papilitis, una estenosis del conducto biliar. Y si hay la estenosis del conducto biliar, pues obviamente va a llevar a la cirrosis biliar. Entonces, si se fijan, las complicaciones prácticamente es a nivel de la parte hepatobiliar, ¿no? Entonces, en pacientes inmunodeprimidos, pues hay que chequear esa parte. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Prácticamente, las manifestaciones clínicas
la anamnesis y un buen examen físico pues nos van a veces no son tan específicos. Como pueden ver, hay náuseas, vómitos, dolor abdominal, deposiciones líquidas, entonces que eso nos puede llevar a un montón de cosas como ya hemos ido viendo, ¿no? Entonces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con las diferentes gastroenteritis infecciosas, como ya les he mencionado, lo que son las giardias, la ciclospora. En pacientes inmunodeprimidos es muy importante esto de la ciclospora, la isospora y los microsporidium, ¿no? Porque son patógenos que se aprovechan del estado inmunológico que está bajo en estos pacientes y pues son medios de infección, ¿no? Entonces en todo paciente con VIH, aparte de pedir lo que es el Cryptosporidium, pedimos estos otros más para descartar. Y también hay que hacer el diagnóstico diferencial con lo que es el Escherichia coli y sus diferentes cepas, ¿no? Como el enteropatógeno, el enteroagregativo, el adherente de difuso, el enterohemorrágico, el enteroinvasivo y el enterotoxigénico, ¿no? Entonces, con el Escherichia coli es con todos estos serotipos. Después hay que hacer el diagnóstico diferencial con el Campylobacter, Salmonella, Shigella, Rotavirus, Norovirus y otros, ¿no? El rotavirus generalmente, ¿qué grupo etario vamos a sospechar? En niños, ¿verdad? Entonces el adulto no se encuentra rotavirus, ¿no? Es más que todo en los niños, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el diagnóstico definitivo, ¿quién nos va a dar? El examen de las heces, donde nosotros, ante cualquier proceso de deposiciones líquidas, la obligación, cuando ya el paciente tiene más de 2 o 3 deposiciones líquidas, la obligación está en que nosotros tenemos que pedir un coproparasitológico, ya sea simple o seriado. Si en el simple no sale o no se identifica ningún parásito y el paciente persiste con las deposiciones líquidas, pues tendremos que pedir un coproparasitológico seriado, que esto se lo hace por 3 días seguidos, donde el paciente tiene que llevar las 3 deposiciones y pues tal vez en alguna de esas se va a detectar algún parásito, ¿no? Entonces no se olviden de esto, que el diagnóstico nos los va a dar el coproparasitológico. Y obviamente vamos al hacer esto, el personal de laboratorio va a hacer con la tinción del ácido alcohol resistente, que prácticamente nos va, cuando hay la presencia de 500.000 ovoquistes por gramo de heces formadoras, pues va a ser positivo, ¿no? Y si en la inmunofluorescencia es 10 veces más sensible a los inmunoanálisis asociados sobre todo a las enzimas, porque esto tiene más sensibilidad y especificidad en un 100%, ¿no? Entonces la inmunofluorescencia es bastante importante y no se necesita tanta cantidad de dos o quistes como hacerlo solamente a simple vista. Hemos hablado acerca del tratamiento. Según se ha visto los últimos estudios, de todos los desparasitantes, si ustedes quieren, el que es el único candidato para la criptosporidiosis es la nitazoxanida, ¿no? Para el tratamiento, y la dosis se da 500 miligramos cada 12 horas por 3 días. Si estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos, tenemos que instalar su tratamiento antirretroviral, porque vamos a ver que esto es importante para prevenir y disminuir la gravedad y sobre todo la frecuencia de las deposiciones líquidas por el criptosporidium, ¿no? Y obviamente nuestro paciente está perdiendo bastante líquido, hay pérdida no solamente de líquido, hay de electrolitos también, entonces nosotros tenemos que hacer la terapia de hidratación, ¿no? Si ese paciente nos tolera lo que es la parte de la vía oral, entonces damos vía oral al paciente, ¿no? Pero si este paciente, a pesar de que está con las deposiciones líquidas, hay vómitos, náuseas, no tolera lo que es la vía oral, pues obviamente ya tendremos que pensar en un tratamiento endovenoso para los cuadros graves, sobre todo en aquellos pacientes con VIH que lastimosamente pues van a tener que ingresar a la internación. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues prácticamente como hemos ido mencionando en todas estas últimas enfermedades. Hay que hacer las normas de higiene, el frecuente lavado de las manos, después de usar y limpiar un cuadro de baño, sobre todo en los niños que usan pañales todavía, pues hay que tener bastante cuidado. Y en las personas que
están con deposiciones líquidas y que por alguna razón están a nuestro cuidado y nosotros tenemos que hacer el respectivo aseo. Me refiero ya sea a nuestros abuelos o abuelas que dependen prácticamente de nosotros, ¿no? A no ser que se contrate, digamos, algún personal de enfermería, pero si no hay esa posibilidad y lastimosamente lo tenemos que hacer nosotros, pues hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿no? Obviamente tenemos que optimizar los métodos de barrera, como el hacer el tratamiento químico del agua. Tenemos que filtrar el agua por sistemas de depuración, que es sumamente importante, ¿no? En algunas ocasiones utilizan lo que es la irradiación ultravioleta o incluso llegan a ozonizar lo que es el agua para inactivar estos ooquistes del criptosporídeo y sobre todo de la yardia, ¿no? Y en algunos casos se ha visto que la utilidad del control de la transmisión, ¿no? Sobre todo en lo que es el tratamiento del agua. En algunos lugares donde no existe lo que es ni la ozonización ni lo que es la irradiación ultravioleta, en algunos casos prefieren potabilizar de cierta manera el agua usando lo que es el cloro, ¿no? Entonces de alguna forma eso también de alguna forma elimina lo que son los agentes patógenos y pues es un agua un poco más segura, ¿no? Y otras cosas, a veces también se recomienda lo que es colar el agua, si ustedes quieren, con lo que son los tejidos de algodón, ¿no? Que eso también va a retener lo que son aquellos patógenos que se pudiera encontrar en el agua. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda, pregunta tal vez? ¿Ninguna? Doctora, la forma infectante, ¿cuál sería? ¿Ooquiste? El ooquiste. Lo que no se esteriliza, ¿no? Para No. ¿Qué más? ¿Qué otra duda, pregunta tienen acerca del criptosporídeo? El número de ooquistes, ¿cuánto es para el contacto? Porque el anterior dijimos que es mayor a 100 o menor a 100 más en la yardia. Y en este, ¿cuántos ooquistes serían necesarios? Para contagiarse, prácticamente estás igual, ¿no? Pero obviamente lo que es el ácido alcohol resistente necesitamos 500.000 ooquistes por gramo fecal. Entonces eso necesita el laboratorio para que sea confirmatoria, ¿no? Porque no va a teñir a mucho. Y obviamente sabemos que las heces son líquidas y hacemos a veces en escasa cantidad. Entonces para conseguir 1 gramo es bastante abundante, ¿no? Entonces en este caso es igual mayor a 100 las veces lo que se tiene que ingerir, digamos, del criptosporídeo. Ahora obviamente si estamos inmunodeprimidos la cantidad es menos. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, si se han dado cuenta es un tema facilito, bonito, al igual que los otros, ¿no? Y son bastante cortitos estos temas que estamos viendo. ¿Alguien sabe o ha escuchado hablar de lo que es el cólera? ¿Qué creen que es el cólera? Una bacteria. Y es una enfermedad endémica, ¿no? Porque hemos visto que prácticamente han habido casi como 7 episodios de pandemia de lo que es el cólera en los diferentes países, ¿no? Actualmente aquí en Bolivia como que ya no se ha visto el cólera un buen tiempito, pero sí hemos tenido una gran epidemia en la década de los 90, si mal no me equivoco, donde prácticamente pues, nos ha sorprendido aquí en Bolivia, ¿no? Y nos ha costado, no solamente aquí en Bolivia, sino en todo el mundo ya desde los años 1960 más o menos, donde les ha costado ver, todos se preguntaban por qué la gente está muriendo de cólera, o sea, de diarrea prácticamente, porque el cólera, al igual que las otras enfermedades, es una gastroenteritis, ¿no? Y todos decían, ¿por qué muere la gente? ¿Por qué hay tantos
Entonces, el cólera, como les he mencionado, es una enfermedad diarreica que está causada por este germen, que es el Vibrio cholerae, sobre todo del serogrupo O, ¿no? Desde 1992 que se lo ha ido viendo hasta se lo ha identificado al serogrupo O, pero ha habido un nuevo serogrupo, el O139, ¿no? Que es el último serotipo que se lo ha estudiado, ¿no? Y esto prácticamente es una diarrea acuosa de tipo agudo. Estos pacientes generalmente se van a hallar, va a haber, por las deposiciones líquidas, va a haber una deshidratación, puede variar desde leve, moderado a grave e inclusive ir hasta un shock hipovolémico, ¿no? Donde estos pacientes obviamente pueden llegar a fallecer en cuestión de horas después de que han contraído la infección, si no se hace un tratamiento adecuado, ¿no? Por eso es que en aquella época había bastante mortalidad, sobre todo los niños, los adultos, los de la tercera edad, que se iban muriendo porque no sabíamos cómo se podía tratar esto. Y ustedes saben que anteriormente no tenían lo que eran las famosas soluciones, lo que ahora tenemos. Que eso también vamos a ver, que ustedes tienen que saber las composiciones de las diferentes soluciones para que ustedes puedan tratar una y otra patología, porque no a todos se les colocan las mismas soluciones. Esta enfermedad es endémico, en la actualidad sobre todo se ve bastante en lo que es en el África y el Asia, donde y sobre todo en algunos pacientes de Latinoamérica, Norteamérica y Europa, ¿no? Sobre todo en estos países de acá abajo, en Norteamérica y Europa, en aquellos países en aquellas áreas donde pues lastimosamente no cuentan con lo que es el agua tratada, ¿no? Son 7 las pandemias que se han registrado en la historia, desde 1816, que ha sido la primera, y la más reciente que ha durado 4 décadas en Indonesia, en lo que es en el año 1961, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es una enfermedad que lastimosamente son en países infradesarrollados que van a aparecer y que pues lastimosamente no tienen mucho contacto con lo que es el tratamiento del agua. Haciendo un poquito de la descripción de lo que es el Vibrio cholerae, es un bacilo gram negativo, pertenece a la familia Vibrionaceae, donde tenemos lo que es el serotipo del Vibrio cholerae tipo 01, que se va a clasificar en 3 serogrupos según lo que es la presencia de los antígenos somáticos. Se va a ver 2 biotipos. De estos 2 biotipos tenemos lo que es el clásico y el TOR, ¿no? Obviamente estos 2 biotipos van a tienen sus diferentes características, la diferente clínica, que obviamente pues vamos a ir viendo, ¿no? El biotipo clásico prácticamente es el responsable de las primeras pandemias que hemos visto y causa, prácticamente puede ser casos sintomáticos y asintomáticos. En cambio, lo que es el biotipo TOR tiene mayor número de infecciones, pero de tipo asintomático, ¿no? Y el serotipo 139 es una variedad de cepa que es bastante toxigénica, pero está genéticamente más próximo a lo que es el Vibrio cholerae de tipo TOR, ¿no? Entonces este prácticamente se va a tener características muy similares a lo que es el TOR. Entonces este es el famoso Vibrio cholerae, como lo pueden ver. Entonces esto es lo que nosotros, bueno, el personal del laboratorio lo tendría que llegar a ver para que lo identifique. En relación a lo que es la epidemiología, como es una enfermedad de transmisión fecal oral, lastimosamente va a afectar a todas las edades, donde el riesgo de contraer la infección es, sobre todo en las zonas epidémicas, los niños mayores de 2 años son los más afectados, principalmente en las áreas endémicas, ¿no? Y este Vibrio cholerae pues viene unido en la parte de su hábitat, si ustedes quieren, este se une a lo que son las algas, y pues estos van a hacer a los caparazones de los crustáceos, y esto hace que se va a ir de modo simbiótico, ¿no? Entonces las algas y los caparazones de los diferentes animales marinos van a ser también nuestro medio de contacto.
su medio de transporte y de la forma en que nos vamos a contagiar. ¿Cómo van a sobrevivir? Pues prácticamente tienen un estado que es viable, pero lastimosamente no se los puede cultivar, ¿no? Entonces esa es la característica de lo que es el Vibrio cholerae. Ahora obviamente, al igual que en las otras enfermedades, nosotros nos vamos a adquirir el Vibrio al beber lo que es el agua contaminada de los estanques, de los ríos, los lagos, inclusive de algunas tuberías, ¿no? Y obviamente a veces tenemos la mala costumbre, o porque es más frío el agua cruda, agarramos y lo tomamos, ¿no? Entonces el consumir agua no hervida, el lavar, el que nosotros no nos lavemos las manos o lo estemos acumulando en un recipiente, el agua, a veces tenemos esa costumbre, ¿no? De decir, no, esta agua es para lavárselas, aquí te lavas con el jabón y aquí te enjuagas y esto nos dura para todo el día. Entonces, si esa persona igual ha tenido en las manos un contacto con el Vibrio cholerae, va a hacer que se quede ahí en el agua y pues obviamente vamos a ir infectando al resto de la familia que se va a ir lavando. A veces por economizar el agua, pensamos que lo estamos haciendo mejor, pero no lo es, ¿no? También se ha visto en algunas beber refrescos de los vendedores de la calle, que aquí es bastante frecuente, que obviamente lo hacen por un medio económico, ¿no? Para solventarse, pero lastimosamente nosotros no sabemos cómo está esa agua, si lo han hecho hervir, han tenido el debido aseo, sobre todo al lavarse las manos. Inclusive si ustedes se fijan, a veces hacen chorrear o rebalse el vaso con el refresco y pues a veces las mismas personas están cobrando el dinero con la mano y están sirviendo con esa misma mano y no se lavan. En el dinero lastimosamente también se puede llevar, porque ustedes saben que el dinero es sucio, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo un poco de brote, ¿no? Y sobre todo en aquellas personas pues que este cólera tiende a producirse durante una estación cálida, sobre todo en primavera-verano, ¿no? En las épocas donde hace bastante calor, donde todos vamos a ir a comprar o tomar refresco de donde sea por calmar la sed. ¿Cuáles van a ser los factores generalmente en aquellos pacientes que sufren de gastritis crónica, que va a estar asociada a la Helicobacter pylori? También esto nos va a producir una hipocloridia. Esto va a hacer que se reduzca la capacidad del estómago para contener la infección y por ende la infección va a pasar más fácilmente, ¿no? Ustedes saben que la parte del ácido clorhídrico es una barrera de protección para nosotros, ¿no? Donde ustedes saben que la mayoría de lo que son los gérmenes se introducen a lo que es a la vía digestiva, y el estómago, por la secreción del ácido clorhídrico, al ser tan ácido, pues este va a tender a que lo destruya tal vez en un 80-90%, pero si va a haber una hipocloridia, ese estómago pues no va a poder eliminar el 100% o el 90%, tal vez eliminará solamente un 10 o 20% y el resto va a pasar a ser lo que es la infección. Hay una predisposición inexplicada hacia la enfermedad grave en personas con el grupo sanguíneo O, sobre todo lo que es en el Asia, ¿no? Entonces aquellas personas que son del grupo O, no se sabe por qué, pero enferman más en lo que es el Asia acerca de lo que es el Vibrio cholerae, ¿no? Que todavía no está 100% estudiado, ¿no? En cuanto son las manifestaciones clínicas, al igual que las otras enfermedades, va a haber lo que son la diarrea de tipo acuosa y por ende va a haber una deshidratación. Esta deshidratación va a ir de lo que es leve a grave y esto puede ser potencialmente mortal. Los pacientes con una deshidratación intensa, que va a ser secundaria a lo que es el cólera, son fáciles de identificar porque las heces van a tener el aspecto de agua de arroz, o sea, es un agua así blanco. Han visto cómo cocer el agua del arroz, es blanco. Entonces las deposiciones acá van a ser esa característica y pues va a producir una deshidratación rápida en pocas horas, ¿no? Porque estos pacientes
la diarrea es tan abundante, tan líquida, que se nos va a ir este paciente por un trastorno hidroelectrolítico, ¿no? Es característico prácticamente las diarreas acuosas, van a haber vómitos. Los calambres, ¿por qué van a estar? ¿Por qué van a estar presentes? Porque se va a perder lo que es el sodio, se va a perder el potasio, se pierde inclusive lo que es el magnesio, y eso es lo que nos va a producir lo que son los calambres. Al haber tanta pérdida de líquidos a través de las deposiciones líquidas, estos pacientes van a estar oligúricos, que va a disminuir la diuresis horaria. Al haber tanta pérdida líquida, el pulso va a ser débil y rara vez va a haber fiebre, ¿no? Entonces es más la parte gastrointestinal. En algunos casos, estos pacientes, al presentar todo esto, se van a ver, incluso van a ser ansiosos, inquietos. Como toda deshidratación, los ojos se van a encontrar muy hundidos, el famoso enoptalmus. Va a haber una pérdida de la elasticidad de la piel y la voz se va a ver, es casi inaudible, ¿no? Porque estos pacientes, aparte de que están perdiendo líquido por la parte digestiva baja, también lo van a hacer por los vómitos, ¿no? Una vez cuando se han enfermado de una gastroenteritis, cuando uno vomita, les duele, hasta la voz empieza a fallar, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los ruidos hidroaéreos son bastante prominentes. Entonces va a estar acelerado nuestro tránsito intestinal. Entonces, si se dan cuenta, cada patología gastrointestinal tiene un pequeño que lo diferencia, ¿no? Si bien todas tienen en común algo, pero hay diferentes características que nos van a hacer notar que estamos ante cierta patología. A nivel laboratorial, ¿qué es lo que vamos a ver? Estos pacientes están prácticamente con una deshidratación bastante intensa, por lo que nuestro organismo, ¿cómo va a reaccionar? Uno, que lo va a aumentar el hematocrito, porque esa sangre va a estar tan concentrada de lo que se está perdiendo líquidos, entonces de alguna manera hay que compensar lo que es sobre todo el transporte de lo que es el oxígeno y demás, ¿no? Entonces el hematocrito se va a incrementar, la densidad de la orina y las proteínas totales también, ¿no? Obviamente, al tratar de aumentar la carga o la diuresis, vamos a ver que vamos a empezar a forzar ese riñón. El riñón se va a empezar a lo que es a sacrificar, se puede decir. Va a haber una disminución de la diuresis y por ende esta persona va a entrar en una insuficiencia renal. Obviamente también por haber pérdida de lo que son la parte hidroelectrolítica, estos pacientes van a ingresar también en una acidosis metabólica con una NEMCAP alta. No va a haber lo que es una hipocalemia o una hipercalemia, porque estos pacientes van a ver ese trastorno hidroelectrolítico y sobre todo el sodio va a estar bajo o puede estar normal. No iba a haber una elevación del magnesio y sobre todo del calcio. Entonces, si esta parte de los electrolitos, sobre todo el potasio bajo, el magnesio y el calcio, pues hay que ver también la parte cardíaca, que son generalmente son los responsables de lo que son las arritmias cardíacas, ¿no? Como todo proceso infeccioso, va a haber una leucocitosis, sobre todo en aquellos pacientes con una deshidratación grave. Va a presentar también lo que son las hiperglucemias, que va a estar causada prácticamente por un aumento de lo que es la adrenalina, el glucagón y el cortisol, y obviamente la hipovolemia, que nos va a llevar frecuentemente a la hipoglicemia. O sea, ya cuando llegamos a una hipovolemia, nuestro paciente prácticamente se está choqueando, ¿no? Está entrando en un shock séptico por pérdida abundante de lo que es el líquido, y obviamente se va a acompañar con la hipoglucemia. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Prácticamente se manda lo que es la muestra de la deposición líquida, y esto el laboratorio lo tiene que detectar en el microscopio, pero tiene que ver con una técnica que es el campo oscuro, y acá es donde se va a ver el gran número de bacterias en la muestra de lo que son las heces. Tiene que estar bastante Vibrio cholerae, ¿no? Hay algunos antisueros específicos frente a estos serotipos que van a bloquear prácticamente el movimiento de los vibrios, ¿no? Y esto va a permitir que lo confirme el diagnóstico, ¿no? Como ustedes saben, es muy difícil que lo podamos aislar al vibrio, entonces cuando se lo ve lo tienen que identificar rápidamente, porque después
Estos Vibrio cholerae, ¿cuál es la característica? Que se mueven bastante rápido, ¿no? Entonces, por eso es que a veces no se los puede detectar. La observación, sobre todo, como les he dicho, tiene un movimiento rápido en el microscopio de campo oscuro y esto es importante para hacer el diagnóstico, ¿no? La confirmación definitiva es aislarlo a la bacteria en el cultivo, pero sabemos que si no lo vamos a agarrar en esa deposición, en esa muestra que ha dejado, difícilmente lo vamos a poder cultivar. Entonces es muy difícil cultivar a este Vibrio cholerae. Tiene una mayor sensibilidad y especificidad a lo que es la ampliación del DNA, sobre todo por la proteína C reactiva, para la detección de los Vibrio cholerae en las heces y sobre todo también en los ambientes, ¿no? Sobre todo en el agua, en la parte de lo que son los alimentos. La parte del tratamiento, como toda deposición, como toda gastroenteritis, nuestra prioridad son las pérdidas, restablecer lo que son las pérdidas hídricas. Estas acuosas que han sido causadas por la diarrea, por los vómitos. Si el paciente tiene una acidosis metabólica, hay que corregir la acidosis metabólica, hay que sacar lo que es el ANIOCAP y demás para ver este paciente cuánto de bicarbonato va a recibir y poder establecer lo que es el medio interno. Obviamente hay que ver lo que es el déficit de potasio, hay que corregir inmediatamente por lo que son las arritmias cardíacas y hay que sustituir las pérdidas hídricas continuas, ¿no? Esto sobre todo si estamos hablando de una deshidratación leve. Pero si nos abocamos más ya a la parte de una deshidratación grave, generalmente aquí hay dos fases. La fase de rehidratación y lo que es la fase de mantenimiento. En lo que es la fase de rehidratación, prácticamente nosotros tenemos 4 horas para poder normalizar la parte hidroelectrolítica en estos pacientes, donde tenemos que resolver la parte del volumen intravascular normal. Tenemos que hacer en infusión continua. En el adulto se coloca un ritmo de 50 a 100 ml kilo peso por hora. Se prefiere usar más que todo el Ringer lactato, que más adelante vamos a ver por la composición que tiene, sobre todo por los electrolitos de lo que es el sodio, el potasio y lo que es el lactato, que eso nos va a ayudar. ¿Cómo vamos a ver si nuestro paciente ha mejorado? Estos pacientes pues tenemos que ver que tenemos que monitorizar la diuresis. En estos pacientes tenemos la única forma de poder controlar así óptimamente lo que es la diuresis es con la colocación de una sonda urinaria o la sonda Foley. Entonces, si nuestro paciente empieza a tener una diuresis de 0.5 ml por kilo peso hora o mayor a esto, significa que nosotros estamos haciendo una reposición bastante adecuada de la parte hídrica, ¿no? Y una vez que el paciente en estas 4 horas que tenemos para poderlos hidratar, significa que nosotros tenemos que pasar después a una fase de mantenimiento. A no ser que si es que vemos que no aumenta la diuresis y que ese paciente más al contrario empieza a disminuir la diuresis, significa que tal vez ese riñón ha entrado en una insuficiencia renal de tipo agudo renal, ¿no? Entonces ustedes saben que la insuficiencia renal se divide en prerrenal, renal y postrenal. Entonces ya cuando ha habido ya bastante daño renal, entonces ese riñoncito va a entrar en la fase donde ya se ha lesionado. ¿En qué consiste lo que es la fase de mantenimiento? Prácticamente acá el objetivo es mantener el estado de hidratación, donde tenemos que sustituir todo lo que son las pérdidas que se vayan produciendo. Si el paciente solamente tiene deposiciones líquidas y nos puede tolerar lo que es la vía oral, sería lo más adecuado la vía oral, no donde prácticamente se va a utilizar el transporte en común de los solutos, los electrolitos y el agua por el intestino, que no va a ser detectado por la toxina del cólera. Esto se puede hacer sobre todo los famosos sueros caseros que tienen glucosa y electrolitos, ¿no? Que eso es lo más importante, lo que nos podría ayudar, ¿no? Ahora se ha demostrado también que se puede añadir lo que es la L-histarina en las soluciones de rehidratación oral que están a base de preparados de agua de arroz. Esto va a hacer que esta solución más la L-histarina va a hacer que se reduzca el volumen y la duración de lo que es la diarrea.
Y obviamente estos se emplean en aquellos pacientes que el tratamiento no va a ser endovenoso, o sea que el paciente está con una deshidratación leve y pues obviamente que nos puede tolerar lo que es la vía oral. Esto quiero que tengan algo bien en cuenta. El cólera, los antimicrobianos no nos van a salvar la vida del paciente. Ya, eso que les quede bien claro. Si el paciente se muere por cólera es porque ha habido un trastorno hidroelectrolítico bastante serio, bastante importante y severo. Y con dar antibióticos no piensen que el cólera, decimos que es una bacteria gram negativo, entonces eso no quiere decir que vayamos a usar de primera línea lo que son los antibióticos. Obviamente el antibiótico sí nos va a ayudar, pero a reducir lo que son las deposiciones líquidas. Si ese paciente, poniendo un ejemplo, ha tenido como 50 deposiciones líquidas en un día, con el antibiótico tal vez reducirá a 40, después a 30, después a 20. Pero el antibiótico no nos va a dar la cura definitiva, ¿no? Obviamente el uso de los antimicrobianos tiene que ir siempre acompañados de una fluidoterapia adecuada, ¿no? ¿Y qué antibióticos se ha visto que se ha usado bastante para el cólera? Es lo que es la tetraciclina y la doxiciclina, que son los antibióticos de elección, sobre todo en aquellos lugares donde son de área endémica, sobre todo aquellas cepas que son sensibles. La doxiciclina en dosis de 300 miligramos como dosis única, y se ha empezado a ver que ha habido una resistencia a lo que es las tetraciclinas por este uso indiscriminado. Y otros antibióticos que se ha visto como es la acitromicina, ¿no? Entonces se ha visto que está haciendo mucho esto, el uso indiscriminado de esto, pero también se está empezando a lo que son las quinolonas, ¿no? Porque ustedes saben, hay deposiciones líquidas, directo es dar quinolonas, o si estamos pensando en que es una diarrea del viajero, sabemos que los macrólidos son bastante buenos para estos patógenos, entonces estamos también empezando a causar resistencia. En los niños, más que todo, se ha visto que se ha empezado a añadir lo que es el zinc, que se da de 30 miligramos al día, junto con lo que es la eritromicina, y se ha visto que también reduce lo que es las deposiciones líquidas. Y esto es lo que les decía la anterior vez, no se recomienda el empleo de los antiespasmódicos, sobre todo de la loperamida, el difenoxilato, los absorbentes, analgésicos y antieméticos. ¿Por qué? Porque como es el cólera, lastimosamente el virus intolerancia lo tienen que eliminar. O sea, lo tienen que eliminar, por eso es que de ahí es bastante importante lo que es la parte de la fluidoterapia, ya sea vía oral o sea vía endovenosa. Si le damos nosotros la loperamida, ¿qué es lo que estamos haciendo? Obviamente vamos a cortar las deposiciones líquidas, pero vamos a hacer que el virus intolerancia se siga multiplicando allá adentro. Entonces necesitamos que ese virus intolerancia salga y no se quede allá adentro. Entonces aquí hay un cuadrito donde vemos que cuando las heces cuando el paciente adulto está con cólera de tipo grave, vemos que prácticamente se pierde 130 equivalentes de sodio, 100 de cloro, 20 de potasio y 44 de bicarbonato. Entonces tenemos nosotros lo que son estas dos soluciones, lo que es el Ringer lactato y la solución salina normal, donde ustedes pueden ver que la solución Ringer lactato tiene 130 equivalentes de sodio, 109 de cloro, 4 de potasio, 28 de bicarbonato, no tiene azúcar y llega a una osmolaridad de 271, ¿no? Por eso es que se prefiere lo que es el lactato por toda su composición. En cambio, lo que es la solución salina normal tiene 154 equivalentes de sodio, al igual que de cloro, no tiene potasio, no tiene bicarbonato y tiene una osmolaridad de 308. Entonces, ¿por qué no la normal y por qué se rige el lactato? Porque ustedes saben que por las deposiciones líquidas perdemos potasio. Entonces, si nuestro potasio va a estar bajo, la solución salina no nos sirve porque no tiene potasio, ¿no? Entonces, de ahí es que por eso se prefiere. Doutor, pero nesse caso, como vai ser para recuperar todo o potássio, já que lá a composição de lactato é só 4 em comparação à perda? Puedes añadir ampollas de cloruro de potasio. Para eso se hace lo que son las fórmulas de lo que son las pérdidas de potasio.
hay una fórmula de lo que es el potasio, la pérdida de potasio con el potasio, lo que está el real, lo que quieres llegar, ¿no? Entonces haces todo eso y de ahí te sale lo que es la cantidad de potasio que tú quieres aumentar y pues obviamente eso ya lo repones, ¿ya? Ahora, si nosotros, la Organización Mundial de la Salud ha sacado lo que son algunas sales de rehidratación, ¿no? Sobre todo para la parte de la vía oral. Y ha sacado una que es la parte de la rehidratación oral, donde tiene un componente de lo que es el sodio de 90, el cloro de 80, potasio de 20, bicarbonato 10, tiene glucosa de 111, total hace una osmolaridad de 311, ¿no? Entonces acá como que tenemos un poco más de aporte, sobre todo de potasio, pero hay que tener un poco de cuidado por lo que son las arritmias cardíacas. Y hay otra composición que son las sales de rehidratación oral de baja osmolaridad, igual según la Organización Mundial de la Salud, donde el sodio utiliza 75 mil equivalentes, el cloro 65, potasio 20, bicarbonato 10, glucosa 75, lo que hace una osmolaridad de 245, ¿no? Entonces, esto ya es un poquito más aceptable, se podría decir. Y por último, ha habido esto de lo que es las soluciones de rehidratación oral que están a base de agua de arroz, donde se ha visto que el sodio tiene 90 mil equivalentes, el cloro 80, el potasio 20, el bicarbonato 10, no hay dextrosa, hace una osmolaridad de 270, ¿no? Ahora ustedes me dirán por qué el arroz. El arroz tiene un componente astringente, sobre todo en la parte de lo que es el mismo arroz o en la misma agua de arroz. Entonces, si alguna vez ustedes han estado con deposiciones líquidas, a veces las mamás nos daban arroz o agüita de arroz o agua de canela o maicena por sus efectos astringentes que tienen. Y esto pues obviamente de alguna forma va a ir disminuyendo lo que son las deposiciones líquidas, ¿no? Obviamente hay que tener cuidado sobre todo con la maicena. ¿Alguna vez han cocinado con maicena? Lo que se hace se endura, se vuelve como engrudo, ¿verdad? Que también se utiliza para hacer algunas manualidades con engrudo, que es la maicena. Entonces, si eso pasa, imagínense con eso, en nuestro cuerpo también podemos llegar a producir esos pequeños grumos de maicena, ¿no? Entonces, con la maicena hay que tener un poquito de cuidado. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Al igual que todas las otras enfermedades como hemos ido viendo. Debemos tener el acceso al agua potable, hay que asegurar que esa agua sea tratada apropiadamente. Tenemos que evitar lo que son las excretas, que van a ser la fuente de contaminación para el agua, y de esta forma vamos a reducir la transmisión. El agua tiene que ser 100% segura, hervida. En algunos casos, como les decía, se añade a lo que es el cloro o se puede filtrar con tejidos de algodón, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es bastante importante la parte de la prevención. Es la única manera que nosotros tenemos de poder cortar este ciclo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta? Ninguna. ¿Alguien sabe qué es el tétanos? Igual lo han debido ver en pediatría, han debido ver si han visto en neurología. ¿Alguien tiene idea? ¿Nadie se acuerda del tétanos? Bueno, prácticamente el tétanos está caracterizado ¿por qué? Porque va a haber una rigidez generalizada, se va a acompañar de lo que son espasmos de tipo convulsivo, esto sobre todo porque va a afectar a la parte musculoesquelética, ¿no? Y esto está causado por una neurotoxina que está elaborado que va a haber una lesión por el Clostridium tetani, ¿no? El Clostridium tetani es el responsable de lo que podamos adquirir lo que es el tétanos, ¿no? Y este Clostridium tetani, al lanzar esta neurotoxina, va a hacer que invada los diferentes axones a nivel neuronal
Y obviamente la sintomatología que vamos a ver es más que todo a nivel sistema nervioso y pues obviamente a nivel músculo esquelético. Hablando un poquito del Clostridium tetani, es un bacilo anaerobio gram positivo, es delgado, móvil, donde estos se dividen en pequeñas esporas y la espora que viene a ser la parte terminal, que esto va a dar al organismo, nos va a dar tiene la característica de un palillo de tambor o de una raqueta de tenis, ¿no? Entonces por eso se la va a identificar a lo que es el Clostridium tetani. Y este Clostridium tetani tiene una forma vegetativa y esta forma vegetativa va a producir la tetanoespasmina. Esta tetanoespasmina es esta neurotoxina que hemos hablado en un principio, donde esta neurotoxina tiene un peso molecular de más o menos 151 kDa y esto va a estar incluido en una cadena pesada, ¿no? Donde esto se va a unir a las células neuronales y por ende va a haber también una cadena ligera que va a ser menos de este peso de 151 y esta cadena ligera es la que va a producir el bloqueo de la liberación de estos neurotransmisores. Hablando un poquito de la epidemiología, acá el tétanos ya no es la enfermedad que va a ser transmitida fecal-oral como hemos ido viendo todo este tiempo. Acá prácticamente lo vamos a encontrar en las heces, pero de la variedad de los animales domésticos, de las granjas y de las aves. El tétanos es más común en los climas cálidos y lo que son en las áreas rurales y cultivadas. Ahora ustedes me dirán por qué. ¿Cómo nos contagiamos nosotros el tétanos? ¿Alguien sabe? A través de un objeto contaminado, ¿verdad? Entonces sabemos que en el campo utilizan esos alambres que tienen como unas púas, o lo que se conoce como alambre de púa, o utilizan los cuchillos que son contaminados, que lastimosamente en el campo un cuchillo utilizan para todo, ¿no? Para matar a las gallinitas, para cocinar, inclusive en algunos casos donde el parto es domiciliario utilizan ese mismo cuchillo para cortar el cordón umbilical. Entonces ahí está nuestro medio de contagio, ¿no? Donde se va a ir contaminando. Y obviamente a los animalitos domésticos de granja, a veces los cuchillos no están, o los alambres no están en una zona que están fuera del alcance de tus animalitos. A veces hacen las deposiciones sobre esos mismos y pues ahí nos vamos a contagiar. Ahora, ¿cómo es más que todo lo que es esto de la fisiopatología? Entonces, como hemos visto, nos vamos, como ustedes han mencionado, va a ser prácticamente a través de una herida, ¿no? Que obviamente va a estar en bajas condiciones de oxígeno, porque hemos dicho que esta es una bacteria anaerobia, ¿no? Entonces no necesita mucho oxígeno, lo cual le va a permitir que haya una germinación de estas esporas, y estas esporas le va a permitir la supervivencia del organismo vegetativo para producir la tetanoespasmina, ¿no? Una vez que ha ingresado a través de la herida traumática, puede ser de tipo quirúrgica, porque a veces ustedes saben que en el campo hasta son cirujanos, ¿verdad? Pueden, en el sitio de inyección que han usado alguna jeringa que lo han usado y por no comprar lo han guardado y pues lo han dejado ahí. Ustedes saben que la parte del metal también se oxida. Las famosas quemaduras también es muy importante, que también es otro medio por el cual estos gérmenes pueden ingresar. Las úlceras cutáneas y lo que es el cordón umbilical infectado, ¿no? Por la razón que les decía, en el campo muchas veces en aquellos lugares sumamente alejados donde no hay un centro de salud o una posta, lastimosamente las mujeres ahí siguen dando partos domiciliarios y pues lastimosamente el cuchillito no está bien desinfectado, ¿no? Y ahí es donde el recién nacido pues se puede llegar a contagiar de este tétanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya tenemos la herida, nuestro Clostridium ya entró, entonces empieza a lo que es la producción de las toxinas de la tetanoespasmina. ¿Qué pasa con esta tetanoespasmina? Pues prácticamente se va a unir a las terminaciones terminales de los nervios periféricos, ¿no?
Entonces tiene un trofismo por la parte nerviosa, o sea, le gusta la parte nerviosa al Clostridium tetani. Una vez que se ha pegado a la parte de los nervios periféricos, va a ser transportado intraaxonalmente al interior de las células, que se va a unir a la membrana y va a llegar de esta forma hasta las neuronas de la médula espinal a una velocidad de 75 a 200 milímetros por día. O sea, esa es la cantidad que él va a recorrer por día. Después de que ha llegado a la parte nerviosa, se va a ir a lo que son las terminales presinápticas. Acá va a ser donde va a bloquear la liberación de los neurotransmisores en las motoneuronas de tipo aferente inhibidoras. Y esto va a dar lugar a una descarga incontrolada. Es por eso que acá se explica lo que son las contracciones musculares sostenidas y las famosas convulsiones que estos pacientes vayan a tener. Una vez que ya ha pasado todo esto, la unión de la toxina, una vez que ya se ha unido, es irreversible. O sea, no hay marcha atrás. Y de modo que va a ser una recuperación de que no vamos a poder regenerar las nuevas terminales axónicas. Ustedes saben que las células del sistema nervioso central, las neuronas y demás, una vez dañadas, una vez lastimadas, no se recuperan, no se regeneran lastimosamente. Hablando de lo que es la parte clínica, el tétanos, vamos a ver estas cuatro formas: la generalizada, la local, la cefálica y la neonatal. Cada una de estas tiene sus características importantes y por ende tiene su periodo de incubación y demás, que es diferente. El tétanos generalizado es la forma más habitual, tiene un periodo de incubación entre 3 a 21 días, pero si este periodo de incubación es más corto, o sea, entre 1 o 2 días, pues prácticamente la sintomatología va a ser más intensa. ¿Cuál es la característica? Vienen a ser espasmos de tipo tónico, persistentes, con breves exacerbaciones. Le gusta, tiene más predilección por lo que es el cuello, la mandíbula, que casi siempre los afectan. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta? Por el famoso trismus. ¿Alguien sabe, recuerda qué es el trismus? Es un ritmo. Exacto, ¿no? Esa contracción de los músculos maceteros que nos va a dar el aspecto de que el paciente estuviera sonriendo, ¿no? Y es un espasmo a nivel de estos músculos que pues obviamente va a estar bien contraído. Entonces el trismus es el síntoma inicial en esta parte de lo que es el tétanos generalizado. Aparte de que va a haber los espasmos, el trismus, va a haber una irritabilidad, estos pacientes van a estar inquietos, va a haber una diaforesis y lo que es importante, esto es lo que nos va a caracterizar del tétanos, hay una disfagia con hidrofobia y babeo. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, que al paciente le va a costar deglutir, o sea, va a haber dolor a la deglución, pero va a haber hidrofobia, o sea, como que le va a molestar un poco lo que es el agua, ¿no? Y pues va a empezar a babear, o sea, como le duele tanto, la saliva va a preferir botarlo, eliminarlo, que deglutirlo. El espasmo va a ser sostenido, sobre todo si está en la región de la espalda, puede ocasionar lo que es el opistótonos, ¿no? Donde ese paciente, vamos a ver que prácticamente no va a apoyar la espalda en la parte de lo que es la cama, o sea, solamente va a apoyar lo que es la parte de la nuca y la parte de los talones. Eso es el famoso opistótono. Y si va a haber afectación a nivel del sistema nervioso neurovegetativo, acá ya la cosa que se ha complicado más, porque va a haber mayor predisposición a lo que son las arritmias cardíacas, va a haber una oscilación de la presión arterial donde va a subir, va a bajar, no se va a poder controlar, va a haber una diaforesis profusa, va a haber una hipertermia donde tampoco vamos a poder controlar lo que es la temperatura, van a haber rhabdomiólisis. Y lo que es más grave es lo que es el espasmo laringio, ¿no? Si le va a dar espasmo laringio, obviamente la vía respiratoria se nos va a cerrar. Y va a haber retención urinaria. Entonces, si hay afectación a nivel del neurovegetativo, tenemos que ver la parte cardiorrespiratoria,
si se dan cuenta que es la parte donde nosotros nos controlamos, se podría decir todo. Si no respiramos o no tenemos una buena actividad cardíaca, pues lastimosamente estamos perdidos, ¿no? La mayor parte de estos pacientes en esta etapa de lo que es el tétanos generalizado, estos pacientes están lúcidos y pueden estar afebriles siempre y cuando no se comprometa la parte neurovegetativa. Puede progresar durante 3 a 4 semanas a pesar de lo que es el tratamiento de la antitoxina, ¿no? Entonces estos pacientes pueden seguir. Es un tratamiento bastante largo, o sea que el paciente acá no va a estar internado 1 semana, 2 semanas, puede estar internado meses inclusive. ¿Cuáles son las complicaciones que puede ocasionar? Las convulsiones, las fracturas por las contracciones sostenidas, embolia pulmonar y las infecciones bacterianas y lo que es la deshidratación, ¿no? Entonces es un poquito bastante fuerte esto del tétanos generalizado, pero no tanto así lo que es el tétanos local. Como su nombre lo indica, es algo local, ¿no? Donde las contracciones musculares van a persistir, pero en la extremidad donde va a estar la herida que está contaminada. Si es leve, va a ser solamente un espasmo en la extremidad afectada, pero si es grave, el espasmo, aparte de haber espasmo localizado, va a ser doloroso y este puede progresar a un tétanos generalizado. El pronóstico es muy favorable, se puede decir, porque la mortalidad solamente es del 1% en este tétanos local, siempre y cuando no progrese al tétanos generalizado. En cambio, lo que es el tétanos cefálico es infrecuente. Acá se va a caracterizar porque hay una disfunción aislada o va a estar combinada con lo que son los pares motores de los pares craneales y es muy frecuente, tiene una mayor predilección por el séptimo par. Puede permanecer localizado y progresar al tétanos generalizado. Tiene un periodo de incubación de solamente 1 a 2 días y el pronóstico lastimosamente en este es malo. Y lo que es el tétanos neonatal, pues prácticamente acá es de tipo generalizado y esto se produce en países infradesarrollados donde la mortalidad neonatal es casi del 100%, se podría decir, ¿no? Ustedes saben que en el recién nacido es difícil todo controlar y peor todavía si estamos en un área rural o donde no tenemos acceso a la parte de la asistencia médica, ¿no? En lo que es el diagnóstico, pues prácticamente tenemos que hacer la parte clínica, ¿no? Como se han dado cuenta, esto no hay donde perderse, ¿no? Ahora obviamente sí tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con otros tipos de patologías neurológicas, pero el Clostridium tetani se va a aislar en lo que son los cultivos de la herida en un 30% de los casos. Si pedimos un líquido cefalorraquídeo porque hay opistótonos, rigidez de nuca y estamos pensando en que posiblemente podría ser una meningitis, lastimosamente para el tétanos el líquido cefalorraquídeo va a salir normal, o sea no va a haber ninguna afectación. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Hay que hacer con las diferentes reacciones distónicas como lo que es la toxicidad neuroléptica, los trastornos convulsivos, la tetania de tipo hipocalcémica o la de tipo alcohólica, la parte de la abstinencia alcohólica y la intoxicación por la estreptina. Generalmente cuando es intoxicación por estreptina prácticamente se pide que se lo detecte en sangre y en orina y pues obviamente va a salir positivo a la estreptina, ¿no? Y pues ya con una vez saliendo positivo pues ya se da lo que es el tratamiento respectivo. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda, pregunta tal vez? No. Ya. Ahí vamos a quedar, lastimosamente no me he dado tiempo ya para terminar de hacer lo que es el tétano. Entonces, hasta aquí, hasta la parte del diagnóstico sería el microparcial del siguiente martes. ¿Ya?